películas con finales felices, ¿no? Sí, hay películas, yo vi hace un tiempo como 2 o 3 películas que te dejan eh, en ascuas, te dejan así como que, oye, ¿y qué pasa después? ¿No? O sea, toda la película es de intriga, toda la película es de suspenso y al final se termina y te deja así como que, ¿y luego? Sí, que esas son pésimas películas, ¿no? Nosotros lo que nos atrae es ese suspenso, pero porque estamos esperando que al final, ¿qué? Se resuelva, cómo desactivan la bomba, cómo rescatan al mundo, si se queda con la chica o no. Y todo eso queremos saber, pero cuando nos cortan nos quedamos con el intriga, el suspenso adentro. Cuando no conocemos el final o no conocemos la resolución, nos mantenemos nerviosos, nos mantenemos en asco, así. ¿Qué va a pasar después? Y a veces pienso que nos gusta a nosotros el estrés cuando vamos a ver películas o la mala vida. Pero cuando conocemos el final, ¿qué es lo que pasa? Ya la siguiente vez que ves la película, bueno, ya no estás más tranquilo. Ya sabes qué va a pasar, ya sabes quién es el malo, ya sabes cómo van a desactivar la bomba, etcétera. ¿Sí? Y ya estás más tranquilo. Tienes la seguridad de la situación. El conocer resultados, el conocer el futuro, nos da paz. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, cuando los seguros de vida es lo que hacen, ¿no? Los seguros de vida, cuando te venden un seguro, te dicen es para que tengas paz de lo que va a pasar al futuro. Si tú contratas un seguro de vida, tú puedes vivir con la tranquilidad de que si te pasa algo a tu vida o si pierdes la vida, tu familia no va a estar sola, tu familia va a tener un respaldo económico. Y estás más tranquilo, vives más tranquilo, ¿no? Cuando compras algo y tienes garantía, pasa lo mismo. Si tú vas a la agencia y sacas un carro, te dicen, te damos 5 años de garantía, tú te subes al carro y ¿qué? Te vas. ¿Cuántos de aquí son de que abren el cofre, se ponen a checar aceite, niveles, calibran las llantas y luego se suben al carro? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque tienes una garantía y es nuevo el carro y tienes la tranquilidad y tienes la paz de que ese carro va a funcionar. Y te subes y te vas. Tienes esa convicción, esa certeza de que todo va a estar bien. Ahora, ¿qué me dirías si te digo que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, nos da la clave para vivir nuestra vida terrenal en completo gozo y sin preocupaciones? ¿Te interesaría? ¿Sí? Abre tu Biblia en Romanos, capítulo 8, y vamos a tocar un poco este tema. Romanos capítulo 8, vamos a hablar los versos 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Cuando lo tengas, ponte de pie. Vamos a despertar un poquito. Todos cuando tengan su Biblia en Romanos 8, 28, pónganse de pie. Lo vamos a leer juntos. Quien no tenga Biblia, aquí está enfrente. Dice la palabra de Dios en Romanos 8. Si me prenden la luz, por favor, porque de por sí me da sueño. Ya va a quedar dormido. Así se ve, ¿no? Romanos 8, 28 al 30. Vamos a leerlo juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dios, queremos poner este estudio en tus manos, que tú seas hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Padre, tú sabes las preocupaciones que tenemos y nuestra vida, Señor, cuáles son a veces esas barreras que no nos dejan mirar hacia adelante. Te pido, Dios, que tú seas nuestra visión adelante y que podamos nosotros seguir dando pasos firmes en tu voluntad y que tu palabra sea confrontando nuestras vidas. Nos pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar. El enfoque del apóstol Pablo
ha cambiado en este pasaje que estamos estudiando el día de hoy? ¿Recuerdas que ha venido hablando de qué en los capítulos anteriores? ¿Te acuerdas de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los temas principales que ha surgido en Romanos? En los capítulos anteriores estábamos hablando de la santificación, ¿sí? O sea, la vida práctica del creyente, lo que tú y yo somos en este tiempo. Hemos creído, en algún punto del tiempo hemos creído, y a partir de ese momento vivimos en la santificación, tú y yo aquí. Y eso es lo que hemos estado estudiando en estos capítulos anteriores. A partir del verso 18 de este capítulo de Romanos 8, que ya hablamos la sesión pasada que compartió el pastor Salvador, el apóstol Pablo ahora apunta hacia otro objetivo importante en nuestra vida cristiana. Ya Pablo está enfocándose a otro objetivo importante en nuestra vida cristiana. ¿Sabes tú cuál es? Vamos a recordar un poquito. ¿Te acuerdas de esto? Los 3 tiempos de la salvación, lo que hemos estado hablando en Romanos específicamente, ¿sí? Ya hablamos de la justificación, cuando tú conociste del Señor, cuando el Señor te alcanzó, ahí entras, ya no estás más condenado a la muerte, dice su palabra, ya la pena del pecado ya quedó atrás, fuiste justificado. Y Romanos a partir del capítulo 3:21 empieza a hablar de esto, la justificación, cómo es que tú y yo hemos sido declarados justos en Cristo Jesús, hasta el capítulo 5:21. Después empieza a hablar Pablo de la santificación, nuestra vida cristiana, cómo es que tú y yo vivimos, aún sigue el poder del pecado en nosotros, pero ya no estamos esclavos del pecado. Y el Señor nos está salvando de ese poder del pecado. Si te das cuenta de la línea, el pecado tiene que ir bajando. ¿Estamos de acuerdo? Desde el capítulo 6 empieza a hablar Pablo de esto hasta el capítulo 8 que estamos viendo hoy, el verso 17. Y es precisamente en ese versículo 17 donde Pablo conecta con el tercer tiempo de nuestra salvación, que viene siendo la glorificación. A partir de ese versículo, si te das cuenta, el verso 17, si tienes tu Biblia ahí, termina diciendo, para que juntamente con él seamos, ¿qué? Glorificados. Y Pablo comienza a hablar de este tema. Así entramos al siguiente enfoque de Pablo en su carta a los Romanos, la glorificación del creyente. Ahora, quizá tú te preguntes, bueno, ¿qué es la glorificación? La glorificación, en palabras sencillas, en una frase corta, para así entenderlo, es la culminación de la santificación. Cuando termina este tiempo de santificación, comienza la glorificación. Ahora tenemos que recordar algo importante. La santificación, mi hermano, que es este proceso en el cual tú y yo estamos todavía, todos los días, no va a terminar hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¿Entiendes esto? No esperes en algún momento llegar a ser completamente santo. No va a pasar mientras sigas teniendo este cuerpo de pecado, este cuerpo de muerte, sino que hasta que Cristo venga por su iglesia y nos dé un cuerpo transformado, hasta ese momento tú y yo vamos a ser santos completamente. Es necesario que Cristo nos transforme y en ese tiempo futuro, cuando nos dé un cuerpo, como veíamos acá, transformado y glorificado, Pablo comienza a apuntar hacia el futuro. Ve tu Biblia en los versos siguientes, versos 18, vamos a ver un poquito cómo es que Pablo está viendo hacia el frente. Dice en el verso 18, habla de la gloria venidera. En el 19 menciona que la creación que aguarda la manifestación de los hijos de Dios, que es en el tiempo futuro. En el 20 dice que la creación tiene una esperanza futura en la cual, dice el 21, que será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, en ese tiempo que seamos glorificados tú y yo. En el 24 y 25 habla de que en esperanza fuimos salvos y con paciencia aguardamos en esperanza futura. Esto es la glorificación. Ahora Pablo, si tú empiezas a leer estos versículos, va a ir hacia el frente, viendo hacia el futuro, a lo que somos y lo que Dios ya nos ve, de la forma que Dios ya nos ve. Todo, hermano, nos lleva a la posición en la cual Dios nos tiene. ¿Sabes cuál es esa posición? Es una posición presente proyectada hacia el futuro. No sé si me explico. Esa es la posición que tú y yo tenemos. Es una posición presente que Dios nos da proyectada hacia el futuro.
La condición en la que tú y yo vivimos hoy es el reflejo de la convicción que tenemos del mañana en Cristo. Te vuelvo a repetir esto. La condición en la que tú y yo vivimos hoy, ¿sí?, es el reflejo de la convicción que tú y yo tenemos del nuestro mañana en Cristo. Como tú actúas hoy es por el conocimiento del mañana que tienes. ¿Te acuerdas lo que hablábamos al principio? Como tú vives, como tú actúas hoy es por lo que tú conoces de lo que viene delante de ti. Es por eso, mi hermano, que es tan importante conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Dios piensa en nosotros? ¿Y qué es lo que Él ha establecido en su palabra para nosotros? Es importante que tú lo conozcas. Si tú tienes algún problema, alguna barrera que no te deja avanzar, que sigues temiendo por tu vida, que sigues con ese pensamiento, que no sabes hacia dónde ir, es porque te hace falta conocer quizá qué es lo que Cristo hizo por ti y qué es lo que Dios piensa de ti y dónde te tiene a ti en este momento. Una posición presente proyectada hacia el futuro. Mi vida en Cristo y el conocimiento de mi futuro en Cristo me da la seguridad y el cómo yo puedo enfrentar las situaciones en mi vida diaria. Es Cristo en mí y Él está haciendo la obra para que yo pueda enfrentar las situaciones de mi vida diaria. ¿Qué situaciones? Yo no sé. Pero de acuerdo a lo que yo crea de Cristo, es como yo voy a responder. Y es por eso que Pablo comienza el verso 28 de nuestro estudio de hoy con esta palabra. Y sabemos. Pablo está expresando con convicción la verdad y la certeza de algo real. Él sabe, él conoce. Quizá tú no lo piensas mucho. Quizá tú te levantas solamente todos los días y haces tu vida diaria. Pero ¿sabes qué? Tú y yo nos movemos de acuerdo a las convicciones que tenemos del futuro. Piénsalo por un momento. Tú hoy te despertaste y pensaste en venir a la iglesia y acaso te preocupaste si el carro funcionaba o no, o si el carro te iba a dejar botado por ahí. Simplemente te subiste y te viniste a la iglesia. Conoces cuál es la condición de tu vehículo, sabes que está bien, sabes que prende y rueda y te viniste. Tenías la certeza de que la gasolina te iba a alcanzar para llegar aquí, ¿no? Tienes la convicción de que tu salud te va a permitir estar aquí las 3 horas que va a durar este sermón. Y vas a aguantar y vas a estar tranquilo. Tienes esa certeza. Nos movemos de acuerdo a mi convicción, a mi conocimiento del futuro. La pregunta que yo te hago es, ¿cuál es tu convicción acerca del futuro de tu vida espiritual? ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Sabes con certeza cuál es tu destino? ¿Cuál es tu convicción de tu futuro, de tu vida espiritual? Pablo está hablando aquí con esta misma seguridad y sabemos, o sea, y tenemos la convicción, es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos, ese conocimiento o esa convicción? Fíjate lo que sigue diciendo el verso 28. Dice que los que aman a Dios, ¿qué? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mi hermano, claramente este versículo, y quiero enfatizar aquí, claramente este verso no está diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a salir bien. ¿Ok? No quiero escuchar a nadie que diga, que piense eso, que diga eso, que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a salir bien. Eso no está diciendo este versículo. ¿Sí? He escuchado personas que dicen, mira, ven a la iglesia, te invito a la iglesia y todos tus problemas se van a solucionar. ¿Cuántos llegaron aquí por ese engaño? Eso, gracias a Dios. Nadie viene engañado, hermano. Pero hay personas que sí les dicen eso y no quiero que ninguno de ustedes esté diciendo eso afuera. Ven a la iglesia y mira que todos tus problemas se van a solucionar. Ven a la iglesia y mira que tu matrimonio va a ser sin problemas. Todos los días se van a estar amando más y más. Es cierto. Hay una iglesia
que precisamente se llama así, pare de sufrir. ¿Lo has escuchado? ¿Y qué te dicen ellos? Pare de sufrir. Traiga sus diezmos, su dinero y va a parar de sufrir porque usted es hijo de Dios para sufrir. Y te engañan de esa forma, hermano. Eso es basura del diablo. Eso no es real, hermano. Eso es mentira del diablo. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que sí dice este versículo es que Dios va a hacer que todas las circunstancias, sean buenas o sean malas, trabajen juntas para traer de alguna forma un beneficio para aquellos que les aman, que le aman a Dios. ¿Sí estamos bien? ¿Sí leíste esto? Dios va a hacer que todas las circunstancias trabajen juntas para traer un beneficio para aquellos que le aman. Eso es lo que sí está diciendo este pasaje. Y obviamente Pablo está hablando de creyentes. Pablo está hablando de personas que se caracterizan por amar a Dios. Ahora, imagínate esta escena, lo que estamos tú y yo leyendo en este pasaje. Pablo ha venido hablando en los versos anteriores del sufrimiento, ¿no? Dijo que aún la creación, o sea, la tierra y todo lo que la habita, ya lo estudiamos el domingo pasado, ¿sí? Todo lo que la habita sufre y gime. Hay sufrimiento, ¿qué crees? Tú y yo que somos creyentes estamos en esa creación y también sufrimos. ¿O hay alguien aquí que no sufra? Aunque sea dolor de panza, pero algo sufres, hermano. Todos los que estamos en esta creación sufren. E interesante que a los que se refiere Pablo en el verso 28 es a los que aman a Dios, o sea, verdaderos creyentes que también sufren. ¿Y cómo sabemos que se refiere solamente a verdaderos creyentes? Porque solamente los cristianos verdaderos siguen amando a Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Hay muchas personas allá afuera que te dicen, yo amo a Dios, y más de la iglesia tradicional, ¿no? Que conocen a Dios y te dicen, yo amo a Dios. Y muchos aquí adentro también te van a decir, yo amo a Dios, pero ¿qué pasa cuando vienen a alguna situación, algún enfrentamiento, algún problema en su vida, alguna enfermedad, alguna pérdida? ¿Qué es lo primero que hacen? Reniegan a Dios y dicen, ¿cómo es posible que Dios, si es amor, permite que yo pase esto, que mi familia esté pasando esto? Y reniegan a Dios y hacen a Dios a un lado. ¿Tú crees que esos son verdaderos creyentes? Y quiero que notes algo importante aquí. Si nosotros le amamos a Dios, es solamente porque Él nos ha llamado a amarle. Realmente nosotros nunca van a nacer amar a Dios, hermano. Que quede claro eso. De ti nunca va a nacer amar a Dios. Jamás. Somos pecadores completamente. Dios nos ha llamado a amarle. Necesitamos entender que no se trata de nosotros. Se trata de Él y de su gloria. Él es el que nos llama a amarle. Fíjate que Pablo describe precisamente a este grupo, los describe los que aman a Dios. Y después en ese mismo versículo los vuelve a identificar, dice, los que son llamados conforme a su propósito. El creyente es llamado, en otras palabras, no es una decisión de Él, no es porque Él haya decidido venir con Dios y se haya metido a la fila nada más. Aquí están dando salvación, me voy a meter. No sé si has visto que luego se aglomera gente en un lugar y tú pasas y dices, ay, ¿qué estarán regalando? Me voy a meter igual y me dan un sartén. ¿No? No es así, mi hermano. No es de que tú vengas y te metas a la salvación, sino que el Señor te escoge y te llama a Él. El creyente fue llamado porque alguien más tomó la decisión por él y le trajo para que le ame. O sea, no es que nosotros tengamos la capacidad de amar a Dios y de acuerdo a eso vivir la vida cristiana, sino que porque Dios nos ha llamado a nosotros, Él nos da la capacidad de amarle. ¿Sí me explico? Dios te da la capacidad de amarle porque te llamó. Si alguien aquí no ha sido llamado, no puede amar a Dios. No puede, simplemente. Con esto en mente,
debemos entender el hecho de que todas las cosas cooperan para bien del que es llamado. No se trata de nuestra definición de lo que tú y yo creemos que es lo mejor para nosotros o que es lo bueno para mí, sino son los propósitos de Dios los que determinan qué es lo mejor para mí. No es lo que yo piense, cuál es mi definición de lo bueno para mi vida, sino lo que Dios piensa que es mejor para tu vida. Porque si yo pensara qué es lo mejor, ¿qué sería? Oye, pues dame una casa, dame un carro, dame un trabajo, dame un buen salario, dame comodidades, dame salud y dame. Y así es como vivimos. Si fuera de nosotros, pero cuando vivimos en Cristo y llamados por Cristo, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Pasan enfermedades, pasan pérdidas, pasan problemas, pasan cualquier situación difícil que se presenta en nuestra vida. Y tú dices, pero esto no es bueno, pero Dios piensa que sí es bueno para ti. Dios sabe que es bueno para ti. Dios conoce que es lo mejor para ti. Entonces, Él nos llama con el propósito específico que tiene en mente. Y nosotros podemos tener, hermano, la más absoluta confianza de que todas estas cosas que enfrentamos, incluyendo nuestros sufrimientos actuales, yo no sé qué estés pasando, problemas económicos, yo no sé si estás pasando alguna enfermedad, si perdiste a alguien, tienes un ser querido que esté mal, que haya padecido algo, yo no sé cuál sea tu situación. Lo que sí sé es que todo eso que tú estás pasando, hermano, coopera, o sea, opera juntamente como parte de un plan más amplio que Dios ha trazado para tu vida. Cualquiera que sea la situación, no importa. Eso que estás pensando, eso que Dios está poniendo en tu vida, coopera juntamente como parte de un plan más amplio que Dios ha trazado. Todas las cosas ayudan a bien. La palabra en griego para esto, para ayudan, es sunergeo, ¿sí? Y de esa palabra viene la palabra sinergia. ¿Has escuchado tú la palabra sinergia? A esto se refiere precisamente. Sinergia es la acción de dos o más causas que unidas generan un efecto superior al que se pudiera generar con una sola causa. ¿Sí? La unión de varias causas generan obviamente un resultado superior de como fuera una. Entonces, Pablo está hablando de esto precisamente, de la sinergia. Todo lo que pasa a nuestro alrededor se une y trabaja juntamente para conseguir algo mejor en nuestra vida. Pablo está diciendo que todas las circunstancias en la vida del creyente, buenas o malas, se unen y trabajan juntas para lograr un propósito establecido por Dios para beneficio del creyente. Si tú eres creyente, es para tu beneficio. Es para beneficio de ti. Por eso dice Pablo, todas las cosas. Y sabes qué, hermano, esta palabra o esta frase tiene un alcance incalculable. Como ya lo dijimos anteriormente, esto incluye tanto las cosas agradables como también las desagradables, ¿sí? Y cuando dice todas las cosas en sí podrían no ser agradables para nosotros. Y tenemos que verlo de esta forma. Tal vez no son agradables para ti y no lo van a hacer. Pero Dios obra en ellas y a través de ellas para beneficio tuyo y mío, para beneficio de nuestra vida. Lo que vemos, lo que estamos viendo, lo que estamos hablando, es de la mano providencial de Dios dirigiendo todas las cosas. Esta es una palabra muy importante que quiero explicar en un momento. Providencia. ¿Sabes tú qué es providencia? Mira, según su definición, providencia es el término que se usa para indicar la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en beneficio de los hombres. Eso es providencia. Toda la Biblia, si tú abres las escrituras, toda la Biblia muestra la providencia de Dios. De principio a fin, desde el principio, la providencia de Dios en beneficio del hombre para salvación.
Desde que el pecado entró al mundo, Dios comienza a moverse y todo lo establece de acuerdo a que tú y yo alcancemos salvación. Dios lo muestra de esa forma, Dios lo traza de esta forma. Tú si lees el Antiguo Testamento vas a ver la vida del pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento. Y te vas a dar cuenta que cada etapa que pasa el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento viene dirigido para que en un punto de la historia llegue el Salvador Jesucristo. Sean situaciones buenas que pasó Israel, sean situaciones malas que pasó Israel, o peores. Porque si tú lees la historia del pueblo de Israel, Hitler se quedó corto con los judíos. Dios utilizó todo esto para que Cristo pudiera llegara y nos salvara de la muerte eterna. Eso es providencia, hermanos. Un ejemplo más específico, a mí me encanta, no sé si has escuchado la vida de José y sus hermanos. ¿Sí has escuchado a José? Génesis 37. ¿Qué fue lo que pasó a José? Bueno, él era vamos a llamarle, el consentido del papá, ¿sí? Y todos sus hermanos lo odiaban. Y planearon hacerle daño a José y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a matarlo. Y luego uno por ahí, y ya se ve la providencia de Dios, uno por ahí se levanta y dice, no lo matemos, mejor vendámoslo y sacamos beneficio de eso. Entonces lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a José, después esos que lo trataron como esclavo ahí, lo vendieron a egipcios, y luego esos egipcios lo trataron otra vez como esclavo, mintieron sobre de él, lo encarcelaron, empezó a pasar sufrimiento, empezó a pasar hambre, empezó a pasar todo tipo de ¿cómo se dice? Lastimó su vida, ¿sí? En la cárcel. Pero Dios en todo tiempo estuvo con él. Si tú lees su historia, Dios lo estuvo cuidando en todo tiempo, porque cada una de las cosas que pasaba era para muerte. Y Dios lo cuidó, él no murió. Y fue tanto lo que Dios le dio de sabiduría y de gracia que José, después de que veintitantos años, no sé cuántos años estuvo José en esta situación, después de muchos años llegó a ser segundo de Faraón, encargado de la administración de Egipto completo. ¿Tú te puedes imaginar eso? ¿Tú crees que Dios no metió las manos ahí? ¿Qué pasó después? Su familia, que lo creía muerto, donde vivían, empezaron a pasar una situación de hambre y de pobreza y todo. Y esa posición de José dio la oportunidad de que él ayudara a su familia, a su padre Jacob y a sus hermanos, y traerlos a Egipto. Les dio una tierra, les dijo, establezcanse aquí, vivan aquí, y sabes que ahí surgió el pueblo de Israel. Y ahí se cumplió la palabra de Dios, donde le dijo a Abraham que iban a ser nación. ¿Es providencia o no es providencia su vida? Y me encanta, al final, cuando José se encuentra con sus hermanos, fíjate lo que José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal. Le habló a sus hermanos. Le dijo, ¿sabes qué? Todo lo que ustedes provocaron lo hicieron con el entendimiento, o pensaron hacerme un daño o un mal. Pero dijo José, pero Dios lo tornó en bien. Eso es providencia. Y así es con cada problema de aquellos que aman a Dios. Dios lo torna bien. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero todos los que aman a Dios, Dios lo torna en bien. Quizá, hermano, ni siquiera te toque a ti verlo o disfrutarlo. Puede que pasen muchos años, no sé. Pero ten por seguro que Dios va a cumplir su propósito de acuerdo a su voluntad en tu vida. Tenlo por seguro. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 29 explica cómo y por qué es verdad que Dios hace que todas las cosas cumplan su propósito de hacernos a imagen de Cristo. Y esto tiene que ver por el hecho de nuestra salvación.
Quizá alguien se esté preguntando en algún momento de su vida, después que fue salvo o mientras estaba en el proceso, quizás se preguntó, ¿por qué Dios me amaría tanto como para entregar a su hijo para salvarme? ¿Alguna vez tú te preguntaste eso o escuchaste a alguien preguntarse eso? ¿Por qué Dios me amaría tanto como para entregar a su hijo? Bueno, uno de los aspectos es porque, como dice el verso 19, porque antes nos conoció. No estamos hablando de un conocimiento solamente teórico, informativo, de que Dios tenía la información así, de que en algún momento tú ibas a ser salvo, en algún momento Él tú ibas a acercarte a salvación, o Él te iba a acercar a salvación, sino que se refiere a una selección significativa y especial. Y quiero que pongas atención a esto. Esto está un poco complicado y voy a tratar de explicarme lo más que pueda. Antes de que el mundo fuese, Dios me conoció y Dios sabía que yo le pertenecería a Él. Amén. No los veo muy seguros de eso. Antes que el mundo fuese, Dios me conoció y Dios sabía que yo le pertenecería a Él. Esto incluye una relación de amor especial antes de la fundación del mundo. Y esto es por el hecho de la predestinación. Palabra importante. Subraya ahí. Predestinación. ¿Qué es la predestinación? Predestinación realmente es un tema muy complicado, es una palabra que se debate mucho, ¿sí? Hay varias posturas. Yo voy a hablar de la postura de acuerdo al estudio que he realizado. Predestinación viene de la palabra en griego proris, la cual es una palabra compuesta, ¿sí? Entre pro y orizo. Pro es antes, ¿sí? Y orizo significa límite o determinar. De hecho, ahí viene la palabra horizonte. ¿Sí sabe lo que es horizonte? Es la línea que divide entre el cielo y la tierra, la línea que ves allá. Esa línea se llama horizonte y viene de aquí de orizo. Se puede traducir literalmente como establecer límites de antemano. Entonces, si leemos este pasaje, diría a los que antes conoció, los cuales iban a ser salvos, también los predestinó. En otras palabras, a los que antes conoció, Dios les estableció límites de antemano. ¿Cuáles son esos límites? Sigue leyendo el verso 29. ¿Qué dice? Para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo para tener una relación íntima de amor con Él. No porque tú seas bueno, no porque te lo merezcas, no porque te lo hayas ganado, sino por la predestinación establecida por Él. Porque somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque Dios te delimitó para que fueras hecho conforme a la imagen de su Hijo. Es por eso que Él ya había, desde antes te había conocido, ya te había seleccionado, ya te había escogido. Por el hecho que somos determinados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, la predestinación solamente aplica a creyentes, hermano. La predestinación no aplica, no es para que se vayan al infierno ni nada, solamente aplica a creyentes, a aquellos que de antemano Dios conoció para delinear un maravilloso futuro de que yo fuera como Él, como su Hijo. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Al añadir estas palabras, para que Él fuera el primero o el primogénito entre muchos hermanos, Pablo deja claro que es Cristo y será siempre superior a todos los que somos como Él. Siempre va a ser superior. Él es el primogénito, Él es el primero, el que estuvo antes y el que siempre será superior. Amén. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A los versos 29 y 30 los teólogos lo llaman como la cadena de oro de la salvación. Y esto es súper importante, si puedes anotarlo o aprendértelo. La cadena de oro de la salvación, que dice que a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó
también lo glorificó. Sé que estoy haciendo bolas allá a Sheila, que está traduciendo a Sheila. ¿Todo bien? ¿Me va siguiendo? Gracias. Ya hablamos de lo que es que antes nos conoció, ya hablamos de lo que es que nos predestinó. Cuando habla aquí de que también nos llamó, se refiere que Dios, ya lo hemos dicho, nos atrae a Él mismo. No es de que tú llegas solamente ahí y te metes a la fila, no, sino que Dios hace un llamado específico y te atrae a sí mismo, ¿sí? De las tinieblas a su luz admirable. Y no es por algo que tú hayas hecho, que quede claro eso también. No es que algo hayas hecho, tengamos algún mérito, sino que es un llamado completamente por parte de Dios. ¿Claro? Ahora, la justificación, cuando habla de que también nos justificó, indica que Dios nos ha declarado perfectamente justos a través de su Hijo Jesucristo. Es Cristo en la cruz cumpliendo la justicia de Dios, y tú y yo cuando venimos a Él, Dios nos ve a través de Cristo. No te ve a ti. Si te viera a ti lo sucio que eres, no pudieras estar en su presencia, pero porque Cristo te cubre y su perfecta justicia está en ti, es Dios que da el acceso a su presencia. De esa forma es que tú y yo somos declarados justos. He escuchado personas que dicen, yo soy justo. Hermano, no somos justos realmente. Dios nos declara justos. Él nos hace justos en Cristo solamente. Y por último habla de que Dios nos glorificó. Dios nos glorificó. ¿Que no eso es en el futuro? ¿Por qué Pablo menciona aquí como algo que ya pasó? ¿Cómo pudiéramos tratar de entender esto que Pablo está haciendo? En el seminario en el cual estudié, llevamos una clase que se llama Daniel y Apocalipsis. Esta clase se trata de que nosotros íbamos al libro de Daniel, veíamos las profecías de Daniel, ¿sí? Y notábamos su cumplimiento en el libro de Apocalipsis. O sea, las profecías de Daniel, que vivió 500 años antes de Cristo, y nos íbamos al libro de Apocalipsis y tratábamos de identificar cuáles eran esas profecías cumplidas, ¿no? Y una de las tareas de esa clase, y fue una de las tareas más difíciles de mis 4 años que estuve ahí, se trató de que teníamos que hacer una línea de tiempo desde este tiempo de Daniel diciendo las profecías y cómo se cumplieron hasta la eternidad de los cielos nuevos y tierra nueva. Y yo aquí traigo yo quiero mostrárselos más o menos. ¿Alguien me puede ayudar? Richo, ¿me ayudas? La sábana santa. Mira, más o menos así. Así lo pueden agarrar. Esa es la línea de tiempo, ¿ya? Empezamos a leer Daniel, empezamos a leer todas las profecías y luego Apocalipsis. Y luego si te das cuenta, allá abajo está las profecías de Daniel, como cada una que se cumplió. Cómo habla Daniel de las 70 semanas y se cumple 69 hasta la crucifixión de Cristo, y luego comienza el tiempo de la iglesia. Y cuando es el arrebatamiento empieza la semana 70, ¿sí? Y ahí viene todo, y todo en orden, como los puntos, los pasos, los sellos, las trompetas, las copas y todo lo que pasa. Se terminan los 7 años, el anticristo es desatado, etcétera, etcétera. Es todo. Ahí está. Aquí lo voy a dejar si alguien quiere luego verlo. Está súper interesante. Y sabes qué, a mí me encanta. Si quieren, póngalo en el piso. A mí me encanta esto porque podemos ver de esta forma el panorama, ¿no? Yo puedo ponerme aquí y ver desde este tiempo, desde Daniel, y cómo se cumple hasta la eternidad todas sus profecías, cada acontecimiento, cómo surge, y qué es lo que enseña la Biblia, y qué es lo que va a pasar la iglesia, cuál es el destino de la iglesia. A mí me encanta verlo de esta forma. Todo puedo ver yo un panorama ahí. Y al ponerlo de esta forma me recuerda a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios vive en un eterno presente. Dios no está sujeto a tiempo ni a espacio, y Dios mira desde la eternidad
hasta la eternidad de esta forma. Dios nos ve así. Dios lo ve así. Y Él así como estamos viendo este panorama, ¿sí? Así ve Dios. Dios nos ve de esta manera, y aunque aún no estamos glorificados en este tiempo que tú y yo vivimos ahorita, aunque tú y yo no hemos llegado a ese tiempo de glorificación, Dios ya nos tiene sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, dice su palabra. A esto se refiere. Él va a completar nuestra salvación, y en su mente y su propósito ya está hecho. Él ya nos ve así, ya nos ve glorificados, ya Dios ve acá. Ya al final de todo, Él ya está ahí también. Así como está en el principio, así está en este lado también. Desde la eternidad hasta la eternidad. Dios ya nos ve glorificados. De eso se trata. Estos versículos, hermanos, que estamos leyendo, que estamos estudiando. Lo estoy aquí, pero no. No se va a ver. Bueno, los que no vieron atrás es esto. Ese es el panorama. Y los versículos que estamos estudiando realmente nos enseñan algo clave, que es que tú y yo vivimos por la fe, y es una fe enfocada en Cristo. La fe en Cristo que nos lleva al conocimiento de la salvación, conocimiento de la verdad, perdón, para salvación. La fe en Cristo que nos ayuda a vivir día a día a pesar del pecado que mora en nosotros. La fe en Cristo que nos asegura la vida eterna, ya no como pecadores, sino como adoradores. Nos asegura que ya estamos en ese tiempo. Los que han creído, los que son verdaderamente creyentes, ya están seguros que van a estar en este tiempo glorificados para su gloria. Si eres creyente y tu vida está llena de problemas, gloria a Dios. ¿Puedes decir tú eso? Gloria a Dios por los problemas que están aconteciendo en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos da la seguridad de que al final de todo, todas esas cosas las va a usar para bien de tu vida. Todas las cosas. En ningún momento la Biblia enseña de que la vida cristiana va a ser fácil. No esperes que sea fácil, hermano. Prepárate para lo difícil. Vivimos en una sociedad que está completamente hundida en delitos y pecados. Ahí vivimos. No puedo esperar yo que mi vida cristiana en este mundo pecador, caído, sea fácil. No va a ser fácil. ¿Sabes qué es lo que te espera? Y este va a ser el estudio del próximo domingo. Perdón, me voy a agarrar unos versículos, no sé si lo voy a aplicar. Pero si tú ves ahí mismo en el 8, 35 y 36, fíjate lo que dice acerca de los que son creyentes. Pablo dice en el 35, 36, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y empieza a dar la lista de lo que te espera. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Eso es lo que somos los creyentes, hermano. Somos considerados como ovejas para el matadero por el mundo perdido en el cual tú y yo vivimos hoy. Pero aún en esa violenta imagen que Pablo presenta en el verso 35 y 36, al final, en el verso 37, nos da un gran grito de esperanza. Y sigue diciendo, pero en todas estas cosas, ¿qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No eres solamente vencedor, eres más que vencedor si es Cristo quien está en tu vida. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada no solamente están derrotados, dice su palabra, sino que están más que derrotados. ¿Sabes por qué? Porque han sido convertidos en servidores para nuestro bien, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado. La tribulación, la espada, el hambre, la desnudez, todo ha sido convertido en servidor nuestro. Porque todo eso lo va a usar Dios de alguna manera para bendición del creyente. ¿Habrá sufrimiento? Claro que va a haber sufrimiento. Pero Dios lo usará para tu propio bien. Lo que yo quiero enfatizar
aquí es el hecho de que cada uno de nosotros tengamos la convicción de que hemos sido llamados. ¿Tienes tú esa convicción de que Dios te llamó realmente a ti? ¿Puedes tú tener esa certeza de que Cristo te salvó? Si estás aquí es con un propósito, no viniste por casualidad. Si sabes que el Espíritu de Dios te está mostrando tu pecado, si sabes que el Espíritu de Dios te está llamando a Él, es el tiempo de que le entregues tu vida al Señor. Es el tiempo. Este es el mejor tiempo para que tú le entregues tu vida al Señor. Dios es el que llama y su instrumento es el Evangelio de Cristo. Cristo vino y pagó por tus pecados lo que tú merecías en la cruz, en la muerte. Él vino y lo pagó. Porque tú y yo, siendo esclavos del pecado, nunca podríamos liberarnos a nosotros mismos, jamás. Fue necesario que Dios enviara a su Hijo para que nos libertara. Arrepiéntete de tus pecados, entrega tu vida a Cristo y sé transformado por el Espíritu Santo de Dios para vida eterna. Y si tú eres creyente y has entregado tu vida al Señor, atesora estos versículos. El Señor tiene cuidado de ti. Y aún eso que estás pasando, que pasaste, que vas a pasar, y seguramente vas a pasar algo, ten la convicción de que va a ser usado por Dios para que tu vida sea bendecida. Tenlo por seguro. Porque el Señor antes te conoció, te conformó a la imagen de su Hijo, te llamó, te justificó y te ve glorificado ya desde este tiempo. No te desalientes, Dios tiene el control y en su providencia tornará todo para bien. Mateo 10:29, ¿sabes qué dice? Jesús dijo que Dios cuida de las aves de los cielos. Y ahí mismo Jesús continúa diciendo que tú y yo valemos más que muchas aves juntas. Para Dios tú eres importante. Él te ha llamado a la esperanza. Es lo que Dios nos ha dado. Yo no sé cuál sea la dificultad que tú estés pasando. Quizá ha habido sufrimiento en tu vida. Quizá tú hayas en algún momento quizá dudado lo que está sucediendo en tu corazón. Es un buen tiempo para que tú reflexiones y realmente sepas si has sido llamado por Dios, si Dios te ha traído a Él. Y si tienes esa seguridad y esa certeza, sabes que ese problema que está sucediendo en tu vida, Dios lo va a usar para bien. Podemos vivir tranquilos, podemos vivir en la esperanza. Somos llamados a la esperanza, tú y yo que hemos creído en el Señor Jesucristo. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar para terminar. Y demos gracias a Dios por esta hermosa palabra. Señor, quiero agradecerte por tus bondades, por tus misericordias. Quiero pedirte, Padre, que pongas esa convicción en nosotros y que ese conocimiento del futuro que tengo en ti me ayuden a vivir día a día dando pasos firmes. Que aunque vengan situaciones difíciles, Señor, aunque haya cosas que presentemos, tribulación, espada, desnudez, angustia, aflicción, hambre, cualquier cosa, Señor, tú nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Y sabemos que todas esas situaciones serán de beneficio para nosotros, para gloria tuya. No queremos recibir nada que no te glorifique, Señor. Queremos que nuestra vida siempre refleje tu amor y que tú seas exaltado y que tú seas glorificado. No permitas que yo me quede con nada. No quiero nada, Señor. Yo no soy nada, no merezco nada. Tú mereces todo. Gracias por ser tan bueno, Señor, y aún pensar en mí a pesar de que soy pecador. Pongo en tus manos esta iglesia, Señor, y a cada uno de mis hermanos que están aquí. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan tomar esa decisión de saber que tú eres el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Tú eres el único. No hay otro camino, Jesús. Tú eres el único que moriste en esa cruz. Tú eres el único que resucitaste al tercer día. Y tú eres el único
que está sentado a la diestra del Padre. Solo en ti hay salvación. Señor, llama a salvación a aquella persona que está aquí y aún no te conoce. Llámalo a salvación, Señor. Pongo en tus manos este tiempo, que tú seas obrando para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar, hermano, y dejo el lugar al pastor Salvador.